esta noche yo quiero que meditemos el mensaje propio de Navidad, lo que quizás es para mí de verdad el texto que perfectamente puede resumir el sentido, el propósito, la profundidad que se debe respecto al nacimiento, a la encarnación de Dios. Y es el versículo del Evangelio de Juan. Acompáñeme por favor, Juan capítulo 1, el versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14, que dice de la siguiente manera: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo personalmente no le doy mucha importancia a las frases que yo encuentro en internet, es decir, en las redes sociales. Hay frases que son sumamente creativas, otras son graciosas, otras no tienen sentido y quizás eso es lo gracioso. Pero hoy, esta noche, quiero comentarles de una frase que en estos días precisamente la leí, que me pareció muy inteligente, muy bien estructurada, y decía: si tú te das cuenta que una feminista celebra Navidad, recuérdale que lo que está celebrando es un nacimiento, no un aborto. Y aunque entendemos el sentido de esa frase, no deja de ser cierto el inicio de esta frase, que lo que estamos nosotros celebrando esta noche, hermanos, no es cualquier nacimiento, no es ni siquiera un nacimiento. Estamos celebrando el nacimiento del Dios encarnado, de Jesús el Cristo. Hermanos, en Belén, en esa pequeña ciudad, en esa hermosa ciudad, en Belén comienza la historia de nuestra vida. Todo lo que ha ocurrido antes en tu vida y todo lo que ha ocurrido después incluso de Belén, antes de Belén y después de Belén, toma su color y su sentido ese día, esa noche en que Jesús nació. Hermanos, y es que si nosotros nos damos cuenta en la historia, Belén no fue una ciudad grandiosa. De hecho, como vamos a cantar ya en los próximos minutos, la canción que en alabanza que vamos a cantar dice que Belén no es ninguna ciudad majestuosa, y es cierto. Belén, como ciudad, en ella no había nada grandioso. Bueno, de hecho, Miqueas capítulo 5, versículo 2, le llama la pequeña entre las familias de Judá. La ciudad no era una ciudad rica, era una ciudad pobre. Es una ciudad que carecía de atractivos. Sus montañas no eran impresionantes. Hasta el día de hoy sus montañas son bajas. Su valle es pequeño. De verdad, sus paisajes no son grandiosos. En aquel entonces la ciudad de Belén no tenía ni palacios de reyes, ni ningún templo que admirar. De hecho, solamente había unas pequeñas posadas para los viajeros que pasaban por el lugar. Sus habitantes no eran sacerdotes, sus habitantes no eran príncipes. De hecho, sus habitantes históricamente siempre han sido pastores y mercaderes. Pero fue precisamente allí, en esa humilde ciudad, que el creador y el sustentador de nuestra vida, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, el Dios encarnado Jesús, nació por nosotros. Y hermanos, y por eso cuando dice aquí, y el Verbo se hizo carne, estas palabras de Jesús naciendo en Belén, estas 5 palabras, el Verbo se hizo carne, transformaron la historia de la humanidad. Estas 5 palabras realmente le dan sentido a toda la creación. Describen el principio, el fin y el centro de toda la historia humana, de tu historia y de mi historia. Resulta, hermanos, que ese día en Belén, el más grande y el más bello de todos los milagros ocurrió. Dios vino a ser carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, hueso de nuestros huesos, precisamente para que, siendo como nosotros, pero sin pecado, pudiéramos salvarnos y llevarnos a una relación de amor con Él por siempre. Nosotros como su esposa y Él siendo nuestro esposo y amante eterno. Y es eso lo que nosotros celebramos precisamente en Navidad. No el nacimiento de cualquier niño, sino el nacimiento, la encarnación de Dios Salvador nuestro.
Y por lo tanto, en esta noche, en el tiempo que tengo, yo tengo un objetivo con este sermón, y es, hermanos, a animarte a que porque el Verbo se hizo carne, nosotros hoy recordemos y celebremos su gloria. Una vez más, mi objetivo es a poder entender y poder animarte a que porque el Verbo se hizo carne, recordemos y celebremos su gloria. De hecho, el título del sermón de esta noche es: El Verbo se hizo carne y su gloria nos alumbró. Ahora, este texto quiero enseñarlo por medio de 3 partes. La primera de ellas, donde dice el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La segunda parte, vamos a explicar y entender por qué dice y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y por último, lleno de gracia y de verdad. Así que quiero que veamos la primera parte donde dice el versículo 14 diciendo: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora dice aquí el Verbo. Esta palabra tan peculiar resulta, hermanos, que este es el nombre eterno del niño nacido en Belén. Su nombre terrenal fue Jesús. Los títulos que nosotros le conocemos, que están en la Biblia, como Emmanuel, el Cristo, pan de vida, el agua viva, etcétera, son títulos terrenales. El nombre terrenal del Hijo es Jesús, pero su nombre eterno es el Verbo. El Hijo es parte de su nombre eterno, que nos demuestra y que nos explica la posición y la relación que siempre ha tenido eternamente con el Padre. Ahora, ¿por qué Juan ocupó para hablar de la encarnación de Jesús? ¿Por qué ocupó su nombre eterno, es decir, el Verbo? Y es que para nosotros es una palabra tan singular, tan rara, que pudiera significar muchas cosas en nuestra mente. Pero la razón por la cual Juan ocupó esta palabra, el Verbo, este nombre, es para mostrarnos, hermanos, que la razón de nuestro ser, el sentido y el fin de nuestra vida, no solamente están en Jesús, sino que es el mismo Jesús. Hermanos, la palabra que aquí se está traduciendo en esta versión bíblica como verbo, realmente en griego la palabra es logos. Tal vez esta palabra a usted le trae a memoria la palabra lógica, porque de ahí viene dicha palabra. Su raíz es logos. Pero en este tiempo, esta palabra Juan la ocupó porque era parte del lenguaje común de las personas, hablar de logos. No, para el oyente original esto no fue para nada extraño. Ellos estaban entendiendo perfectamente lo que Juan estaba diciendo. Y es que el logos públicamente se refería, hermanos, a la razón de ser de todas las cosas. Los filósofos se encargaron por varios años de enseñar que el logos era este principio creador de todas las cosas y por lo tanto aquel que le daba sentido a todo lo que existía. Entonces los filósofos decían: tú no puedes llegar a ser si antes no entiendes el propósito o la razón de tu ser. Ellos decían: tú no puedes utilizar cualquier cosa, una piedra, si tú no entiendes para qué fue creada la piedra. Tú no puedes utilizar algo si tú no tienes el logos de ese algo. Déjame darte un ejemplo para rápidamente comprender esto. Tú no vas a ocupar un reloj para clavar un clavo en la pared. ¿Qué es lo que tú necesitas para clavar un clavo en la pared? Un martillo. La razón de ser el logos del martillo es clavar clavos en la pared. Si tú intentas, de hecho, esto lo explicaban los filósofos, si tú intentas ocupar algo, en este caso, en este ejemplo, el reloj, para clavar un clavo en la pared, lo que va a ocurrir es que vas a quebrar el reloj. Tú no vas a ocupar una calculadora para cambiar los canales de la televisión, porque no fue hecha la calculadora para eso. De igual manera, cuando el hombre no entiende la razón de su ser, él trata de ser lo que no es. Y esa es la razón por la cual los hombres nos frustramos en este mundo y nos entristecemos y nos peleamos y violentamos todo el tiempo, porque no podemos entender, porque no reconocemos, no tenemos la capacidad de saber, porque somos pecadores, cuál es la razón de nuestra vida. No en vano el predicador dice que este mundo, le llama a este mundo vanidad de vanidades. ¿Por qué? Todo es vanidad. La vida sin sentido precisamente viene de no entender la razón de nuestro ser.
Por lo tanto, ¿qué está diciendo Juan cuando ocupa la palabra logos? Y dice, y el logos se hizo carne. ¿Por qué este versículo es tan importante en la historia del cristianismo? ¿Por qué? Por eso les decía, porque este versículo resume perfectamente el sentido del nacimiento de Cristo y de la Navidad, por la profundidad que Juan ocupó. Dice el logos, es decir, el creador tuyo encarnó. Lo primero que está diciendo, hermanos, es que el logos es Dios. Y es el Dios creador, el que te creó a ti y a mí. Pero lo segundo que está diciendo con este versículo es que por cuanto todos nosotros nacemos muertos en delitos y pecados, por cuanto estamos perdidos, por cuanto no entendemos el sentido de nuestra vida, resulta que el logos, tu logos, hizo lo impensable. Encarnó para devolverte el sentido de tu vida. Encarnó para salvarte. Encarnó para salvarte del sinsentido de tu vida, para que no vayas a la condenación eterna, sino que regreses no solamente al origen, sino que recibas aún mucho más de lo que originalmente por el cual tú fuiste creado. Hermanos, es espectacular lo que Juan está enseñando. Hermanos, lo que él está diciendo es que el logos es tu creador, es el origen y la razón de tu existencia y de tu ser. El logos es el principio y el fin de tu vida. El logos es el que encarnó por ti y para ti. Así que el logos, hermanos, no es una energía. El logos no es una fuerza mística. El logos no es un principio filosófico. El logos no es una filosofía abstracta. No es una idea ni tampoco un ideal. Hermanos, el logos aquí mencionado por Juan es una persona divina, específicamente la segunda persona de la Trinidad, cuyo nombre para nosotros es Jesucristo. Así que, hermanos, esto es una gran noticia para nosotros. Cuando dice la Escritura y el logos se hizo carne, lo que nos está enseñando es que el sentido de nuestra vida, el propósito de tu vida, la restauración de tu matrimonio, la restauración de tu vida, la transformación de tu carácter, todo se encuentra en Jesús, porque Él es tu logos creador. Y también nos está predicando Juan con este texto que solo al entender el propósito por el cual Dios se encarnó, es que nosotros sabremos la raíz de nuestros problemas, porque somos pecadores, y que el único, por tanto, redentor para nosotros es ese Cristo, ese Dios encarnado, cuyo nombre es Jesús. Así que, hermanos, el logos se hizo carne. ¿Y qué significa que se hizo carne? Que se hizo verdaderamente hombre. Hermano, por amor, el Hijo se hizo hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne para salvarnos. Dios tomó forma humana. Su alma es verdaderamente humana. No es que la deidad en la encarnación se humanizó, y tampoco es que la humanidad se divinizó. No, sino que lo que encontramos en el gran misterio de la encarnación es que las dos naturalezas se unen sin confusión, sin mezcla, en un solo cuerpo para venir a ser nuestro Salvador. Y por eso es que ahora nosotros podemos dar gracias a Dios, porque la encarnación implica el nacimiento, la posibilidad de nuestra salvación. Y por eso dice, y el Logos hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, esto significa, como dice entre nosotros, que habitó entre nosotros, significa que en el Logos hecho carne, hermanos, el hombre puede ver ahora a Dios y Dios ve al hombre, hermanos. Así como ahora hay alegría en el cielo, hoy hay paz y hay gozo también en la tierra. Así como vemos en Lucas que los ángeles cantan en el cielo, también hay paz en la tierra a los hombres de su elección. Ahora, el verbo se ha hecho carne y habitó entre nosotros, eso significa que la escalera de Jacob ya está puesta firme en la tierra, sostenida en el cielo, y que por lo tanto ahora los hombres pueden subir a Dios, pueden subir al cielo, pero porque Dios bajó primero hacia nosotros. Eso es lo que significa la encarnación. Significa que ahora nosotros podemos gozar de conocer a Dios porque Él nos conoció a nosotros, porque Él vino y se presenta, porque el Logos, tu creador, es la razón de tu existencia, el que le da sentido a tu propia vida, el que entiende para qué tú fuiste creado por Él. Él encarnó.
Él encarnó para recuperarte, para transformarte, para amarte, para salvarte. Por lo tanto, hermano, cuando dice Escritura, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, significa que la simiente prometida de la mujer ha llegado a aplastar ahora la cabeza de la serpiente, que el invierno ha pasado, que las lluvias han cesado, el día ha amanecido, las tinieblas se han disipado y el resplandor del sol de justicia se eleva cual mediodía muy pronto, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Juan celebra a gran voz y casi podemos experimentar y percibir la emoción con que él escribe esto cuando dice: y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Es tan impresionante esta realidad, es algo tan real el nacimiento de Jesús, que incluso Juan dice: y vimos su gloria. Y luego, como que si eso no fuera suficiente, dice: gloria como la del unigénito del Padre. Ahora, nosotros desde un principio hemos visto la gloria de Dios en las Escrituras. Bueno, el Salmo 19 comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios. La Biblia también nos dice: la tierra está llena toda de su gloria. Esta gloria, esta Shekinah de Dios, vemos que se apareció en el tabernáculo y iba en el camino del desierto acompañando y protegiendo a su pueblo. Esta misma gloria la vemos descender en el templo de Salomón. Así que para nosotros esta gloria no es algo de la cual desconocemos en Escritura. Pero sin embargo, esta gloria que estoy mencionando fue una gloria que Dios mandó, que Dios reveló para ser contemplada. Pero en Cristo Jesús vino una gloria que fue personificada, no solamente para ser contemplada, es para ser disfrutada. Para que tú y yo podamos experimentar en Cristo la mismísima gloria de Dios en nuestras vidas. Hermanos, por eso es que cuando Juan dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En primer lugar, Juan nos está enseñando que esta palabra, por cierto, esta palabra unigénito, que en español pareciera ser como que nos da la idea de que Jesús fue el primer ser creado por el Padre. Creado por el Padre suena. Y lo digo porque, creo que es importante este paréntesis, porque aquí en El Salvador, el Islam, uno de los versículos que más está tergiversando y enseñando mal a los cristianos para refutarles y para tratar de llevarlos al Islam, aquí en El Salvador, es Juan 1:14, donde dice, y les dicen: mira, aquí está diciendo de que Él es el unigénito del Padre, es decir, el primero en ser creado. Pero es que la palabra unigénito en griego, la palabra es monógenes, que no jamás se refiere a un término de origen o de tiempo, sino que es un término que se refiere a la singularidad del objeto. La palabra monógenes simplemente significa el uno y único. Entonces, ¿qué significa esto? Que vimos su gloria. Mira lo que está diciendo Juan: el Logos, tu creador, el que le da razón y explicación a tu existencia, porque Él te creó y Él sabe para qué te creó. Resulta que como tú andabas perdido, Él encarnó. Y Él encarnó de manera tan real que ahora nosotros, dice Juan, hemos visto su gloria. Pero le hemos visto gloria como del ¿qué? Unigénito del Padre. ¿Qué significa? Como el único de la Trinidad que encarnó para salvación nuestra. Esa palabra monógenes significa eso, el único. Él es el único de las personas de la Trinidad que encarnó. El Padre no encarnó. El Espíritu Santo no encarnó. ¿Quién es el único, el monógenes que encarnó? Jesús. Y entonces Juan dice: nosotros hemos visto esa gloria. La gloria que Él es el único de la Trinidad que ha encarnado, y por lo tanto sabemos que ese tal Jesús nacido en Belén, Él es Dios. Y hemos visto su gloria como Dios. Ahora, ¿cómo es que ellos vieron la gloria de Dios? Porque cuando dice y vimos, ¿quiénes son esos que dicen vimos? Porque está hablando obviamente en la primera persona del plural. Vimos, nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros involucrados aquí? Pues obviamente en primer lugar son los oyentes originales, son los discípulos y apóstoles. Ahora, ¿cómo ellos vieron la gloria de Jesús como el monógenes?
como el Dios encarnado que era Jesús. Como, en otras palabras, cómo ellos descubrieron, o cómo ellos se les descubrió, más bien dicho, cómo ellos vieron que Jesús realmente, o comprobaron que Jesús era Dios encarnado. Bueno, por sus palabras, por sus obras. Es que tenemos que recordar, hermanos, que ellos vieron la gloria de Jesús cuando ellos vieron los atributos de Dios en Jesús. Por lo tanto dijeron, si los atributos de Dios, que ellos los conocían perfectamente por todo el Antiguo Testamento, sabían de que Dios es lento para la ira, grande misericordia, que Él es bueno, Él es misericordioso. Claro que ellos sabían todo esto, que Él era invisible, que es espíritu omnipotente, omnipresente, que Él es amoroso, que Él es amor, que Él es gracia. ¿Cómo ellos se dieron cuenta de que estos atributos divinos estaban en Jesús? Por sus palabras y por sus obras. Por eso Juan perfectamente pudo haber dicho en este versículo, nosotros hemos visto su gloria, porque hemos visto su amor, su misericordia, su sabiduría, su poder, su justicia. Hemos visto su santidad, como hemos visto su compasión. Hemos visto su omnipotencia, como hemos visto su omnisciencia. Hemos visto su ira, hemos visto su bondad, hemos visto su paciencia. Lo hemos visto todo. Y porque lo hemos visto, y lo que dice Juan en su primera carta precisamente, que lo respecto al verbo de la vida, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros oídos, con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos respecto al verbo de la vida es cierto. Juan lo que está diciendo es, nosotros hemos visto que ese tal Jesús, nacido en Belén, ese tal Nazareno, es Dios encarnado. Y por eso es que Juan celebra esto, celebra su nacimiento y dice, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, la única persona de la Trinidad que encarnó, el Hijo. Como el unigénito, por eso dice del Padre, porque es Padre eterno, es porque hay un Hijo eterno. Ahora, sin embargo, cuando uno lee este texto, pudiéramos caer en el error de nosotros ponernos melancólicos y decir, qué dicha la de ellos. No sé si alguno de ustedes ha dicho este tipo de frases, pero ay, cómo me hubiera gustado estar en la época de los discípulos y recostar mi cabeza en el pecho de Jesús, como Juan lo hizo. Cómo me hubiera gustado ver a Jesús y abrazarlo y seguirlo, y qué impresionante. Y pensamos que lo que ellos vieron respecto al verbo de la vida es mucho mejor de lo que nosotros por medio de la fe hoy podemos experimentar. Pero no es así, para nada es así. Juan no está diciendo eso, Juan no está siendo exclusivista, sino que cuando él agrega lleno de gracia y de verdad, que es lo que dice el versículo, una vez más, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Gloria como de qué? Como de unigénito del Padre. Y luego que dice, lleno de gracia y de verdad. Precisamente cuando él agrega esta frase, lleno de gracia y de verdad, ahí nos incluye. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la gracia y la verdad escrita que nos predica, esa gracia salvadora, no fue exclusiva para los discípulos, sino que hasta el día de hoy es para todos los elegidos, hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Amén. Así que lo que está diciendo Juan es que también nosotros podemos decir perfectamente hoy, 2024, 24 de diciembre, podemos decir, el verbo se carne y habitó entre nosotros, y hemos visto nosotros, de gracia sobre gracia, hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, hoy nosotros también podemos ver la gloria de Dios, la gloria de Jesús que Él tiene como Dios encarnado. Ahora, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo nosotros podemos ver la gloria de Jesús si no lo podemos ver físicamente? ¿Cómo lo vemos a Él en su gloria como plenamente Dios y en su gloria como plenamente hombre? A través de la fe en el testimonio de la verdad, a través de la fe en Jesucristo. Y es que, hermanos, en el día a día no podemos negar que cada uno de nosotros puede decir perfectamente, yo he visto la gloria de Dios.
¿Cuántos de ustedes han visto la gloria de Dios, de Jesús como Dios Salvador en sus propias vidas? Que levante la mano. ¿Nos damos cuenta? Perfectamente nosotros decimos exactamente lo mismo que sus discípulos, que hemos visto su gloria. ¿Sabe cómo hemos visto nosotros la gloria de Jesús como plenamente Dios? Cuando nosotros hemos recibido el testimonio en nuestro corazón de las Escrituras de que Él es Dios encarnado, que sus salidas son antiguas, desde antes de la eternidad, que Él es el Cordero que estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros creemos y sabemos que sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y cuando nosotros sabemos que todo lo que existe es por Él y que todo encuentra su sentido, su orden y es sustentado solamente por Jesús, y que no hay nada que ocurra en esta tierra si no es por su voluntad. Todo esto que nosotros sabemos acerca de Jesús es el que estamos contemplando su gloria, pero a través de los ojos de la fe puestos en la verdad de la Escritura. Nosotros contemplamos la gloria de Jesús todos los días, también como plenamente hombre, cuando entendemos cada uno de nosotros, hermanos, que Él se hizo hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, con todas las debilidades del ser humano, pero sin pecado y sin mancha, para nosotros ser salvados. Jesús tomó la debilidad humana. Él fue doliente, Él fue hambriento, sediento, moribundo. Él experimentó todo eso, pero sin mancha y sin arrugas. Él siempre fue puro, Él siempre fue santo, Él siempre fue inmaculado. Nosotros lo sabemos por el testimonio de las Escrituras. Amén, hermanos. Nosotros vemos la gloria de Dios por medio de este libro, por medio de creer el testimonio que Dios nos ha dado. Así que nosotros, hoy que estamos celebrando que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y que hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Y cómo la vemos? Porque hemos experimentado que estamos llenos de gracia y de verdad. Nosotros estamos aquí esta noche porque nosotros hemos visto la gloria de Jesús y la vemos todos los días, experimentando el perdón en nuestra vida. Hemos visto la gloria de Jesús en que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos, ahora somos amigos de Dios. Antes éramos bastardos, hoy somos hijos. Nosotros vemos la gloria de Dios en nuestra vida cuando estando nosotros en el horno del fuego, de la prueba, de la disciplina, de las dificultades. Dios siempre nos ha animado con su palabra diciendo: no temas, hijo mío, porque las aguas no te ahogarán y el fuego no te quemará, porque yo estoy contigo. Nosotros todos aquí vemos la gloria de Dios todos los días. Cuando estamos envueltos en tristezas, en dificultades, y Dios nos consuela por medio de su palabra. Nosotros vemos la gloria de Dios. Cuando las flechas del enemigo que han sido lanzadas contra nosotros, Dios de alguna manera las detiene. Vemos la gloria de Dios cuando vienen las dudas que Satanás trata de ponernos en nuestra mente. Esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento del mismo Cristo, por la misma palabra, son desarmados y disipados. Nosotros vemos la gloria de Dios. La gloria de Dios en que antes éramos pecadores y hoy somos perdonados en Cristo. Hemos sido justificados. Vemos la gloria en que hoy tenemos comunión con Dios. Vemos la gloria de Jesús cuando estando de rodillas o estamos orando, cuán enamorados nos sentimos de Él. Vemos la gloria de Jesús cuando en oración su pasión, que la entendemos por medio del testimonio de la Biblia, nos conmueve tanto o nos anima tanto que nos ayuda a levantarnos una vez más para caminar y perseverar en Él. Hermanos, nosotros contemplamos la gloria de Jesús en la obra que Él hace día tras día en nosotros, al ver que hace todas las cosas por amor a ti y por amor a ti. ¿Cómo tú te explicas que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, en toda su gloria como Dios, voluntariamente decidió despojarse de ello para venir a tomar forma humana? Y estando en la forma humana en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, muriendo una muerte en cruz. ¿Cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú puedes explicar esa acción, ese autosacrificio de Dios? Dios no necesitaba hacer eso. Dios no es más glorioso salvándonos de lo que Él ya es. Él es glorioso. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros
lo necesitamos a Él, amén. Pero ¿cómo explicamos nosotros el que Él haya encarnado? La única explicación es porque Él nos ama a cada uno de nosotros. En eso nosotros contemplamos su gloria, cuando vemos el amor de Dios reflejado en la cruz de Calvario. Cuando vemos la cruz, vemos su amor. ¿Cómo es posible que el que no tenía pecado, el que no tiene pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros? ¿Cómo es posible que sobre Él fueron nuestras culpas y sobre nosotros vino su justicia, sin nosotros merecerlo? Por amor. Hermanos, precisamente porque Dios es Trinidad, es que Él es un Dios de amor. Si Dios no fuera trinitario, Él no fuera un Dios de amor. Precisamente, solo un Dios que es trino, tres personas, un solo Dios, en la eternidad, que se aman a sí mismos, que pueden amarse a sí mismos, es lo que les permite crearnos para ser objetos de su amor. Esa es la gran diferencia entre la religión cristiana en este punto y todas las demás religiones del mundo. Piensa en cualquier Dios que hay actualmente en el mundo. Piensa en los dioses del hinduismo. Piensa en Alá, en el Islam. Piensa en cualquier otro dios de los egipcios, del panteísmo griego, y te vas a dar cuenta que todos esos falsos dioses son unipersonales. Y por eso es que no hay otro Dios en el mundo, excepto el Cristo, excepto el Dios trinitario de los cristianos, que puede asegurar que nos creó para amarnos. El Enuma Elish, este texto tan antiguo de los egipcios, dice que el Dios, a lo que ellos llaman Dios, el creador, creó al ser humano para esclavizarlo. Alá, uno de los nombres de Alá precisamente es el engañador. El segundo después de Mahoma, el que quedó después de Mahoma, cuando él iba a morir, él escribe un libro y él dice, en el libro, él pone su testimonio, no testimonio, él está hablando de su dolor en la muerte, y él dice lo siguiente, dice, yo espero recibir las 1000 mujeres que me prometió Mahoma, y según Mahoma, Alá dice, pero me temo que todo puede ser un engaño de Alá, porque Él es el engañador. Es decir, no hay ningún Dios jamás en la historia de la humanidad que diga que Él te creó para amarte. El único Dios que puede amar, porque no estuvo solo en la eternidad, sino que son 3 personas, un solo Dios, es el Dios trinitario único y verdadero. Por eso es que en Juan 17, yo hace poco una reunión de jóvenes, en el último servicio del año, yo les hice esta pregunta a todos los hermanos que llegaron. ¿Qué hacía Dios? Usted nunca se ha preguntado, les dije, ¿qué hacía Dios antes de crear todas las cosas? Pregunta de examen. ¿Qué hacía Dios antes de crear todas las cosas? ¿Estaba jugando al yoyo? ¿Capirucho? ¿Sabe qué dijo Jesús en Juan 17? Cuando Él le pide al Padre y le dice, Padre, devuélveme la gloria que una vez yo tuve contigo. La razón que da es porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tú me has amado antes de toda la creación. ¿Sabe qué hizo Dios antes de crear cualquier cosa? Amar. Es el único ser. Él es el ser verdadero que te creó y encarnó por una razón, para que tú seas el objeto de todo su amor. Y quiero que entiendas que el amor de Dios por ti es pleno. No vayas a pensar que Él tiene un amor por Cristo distinto al tuyo. No. Tú tienes que entender que Dios, como es el ser perfecto, Él no puede hacer las cosas a medias. Si Él odia a alguien, lo odia plenamente. Pero si Él ama a alguien, lo ama plenamente. Así como ama al Hijo, ahora te ama a ti. Y es en eso que nosotros vemos su gloria. Como Él te ama y me amó a mí en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, ahora este texto nos enseña y nos consuela en Navidad. Por un lado, este texto en primer lugar nos enseña que los pensamientos de paz, que los pensamientos eternos de Dios para con nosotros siempre han sido de paz.
Hermanos, la encarnación nos enseña que el deseo de Dios es bendecirnos, no maldecirnos, amarnos, no odiarnos, salvarnos, no destruirnos. En la encarnación, es decir, este texto, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, nos está predicando que Él busca reconciliarse con nosotros, que Él busca que nos reconciliemos con Él. Y que, por cierto, el deseo de Él de reconciliarnos con Él fue tan fuerte que Él no envió un mensajero, Él no envió un embajador, Él no envió un ángel para redimirnos. Él mismo vino al mundo para salvarnos. El Logos mismo encarnó. Hermanos, este texto nos enseña que su encarnación precisamente es el mensaje a sus escogidos que el tiempo de paz, el tiempo de gozo, la salvación eterna ha nacido y ha llegado. Así que este es un gran mensaje para nosotros, que los pensamientos de Dios para contigo y para con tus hijos y para conmigo, para con mis hijos, siempre han sido pensamientos de paz. Pero también nos enseña, hermanos, que tú y yo no estamos solos. Tú nunca has estado solo, sino que Él, su gracia y su amor han estado contigo siempre. Hermano, quiero que entiendas que el nacimiento de Jesús nos dice que Dios siempre ha estado con nosotros. Yo sé que Belén no es igual que Jerusalén. ¿A qué me refiero con eso? Yo sé que el pesebre no es igual que la cruz, que la obra del pesebre no se puede comparar con la obra de la cruz. Pero tenemos que entender que el mismo niño que nació en el pesebre es el mismo hombre que murió en la cruz. En el pesebre está nuestro Rey prometido, nuestro Salvador, Dios con nosotros, nuestro Señor y Salvador. Él realmente nació en Belén. Y es por eso que nosotros celebramos Navidad y celebramos esta fecha, porque lo que celebramos es que ahí nació el amado de las naciones, nuestro amado Salvador. Así que también este texto, pero también nos enseña que en Cristo las puertas del cielo se abrieron en par para derramar todo el amor de Dios por nosotros. El pozo de David inundó todas las naciones. Las compuertas del cielo, como dice Malaquías, se abrieron para nosotros. Y hoy resulta que hasta los confines de la tierra el amor salvador de Jesús se predica todos los días, todo el tiempo. Hermanos, lo que nosotros podemos ver ahora en Navidad y ver en este texto es que cuánto Dios nos ama a nosotros, que ese niño que nació ahí realmente fue nuestro Salvador. Yo les decía en el culto anterior, hermanos, que este texto nos enseña que esas pequeñas manitas que en aquel entonces solamente se aferraban a su mamá María, un día serían desgarradas. Este texto nos enseña que esos piececitos tan hermosos, piensa en tus hijos, piensa en los bebés, esos piecitos gorditos tan hermosos que Jesús tuvo, antes que tocaran el polvo de la tierra, ya estaban destinados que un día serían clavados en una cruz. Que ese pequeño costado que a la mamá le gusta sobar, un día sería traspasado con la lanza del esclavo, del soldado. Resulta que esa espalda que también nos gusta tocar y ver de los bebés, un día serían azotados y azotados por nosotros. Esta historia, este texto nos narra que esas hermosas y chapudas mejillas de Jesús un día serían abofeteadas y escupidas. Que ese lindo, hermoso de bebé gordito sería desfigurado completamente. Y que esa hermosa cabecita que nos gusta besar de los niños, un día serían coronado y traspasado por los esclavos, por los clavos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús lo hizo? Voluntariamente, el Hijo. Porque nos amó. Y es en el amor de Dios que nosotros vemos la gloria de Él. Y por eso es que tú y yo podemos perfectamente decir a la par de los discípulos, hemos visto su gloria. Sí, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad para nosotros. Es lo que nosotros
celebramos en Navidad que el camino de salvación, el camino de la transformación de nuestra vida, del perdón de nuestros pecados, el camino para salir de la vanidad, el camino para abandonar la mundanalidad, el camino para dejar a un lado el egoísmo y la violencia se encuentra en Cristo Jesús. Así que este texto, hermanos, nos consuela mostrándonos que la encarnación es el gran misterio de la piedad. Pues resulta, hermanos, que el Dios invisible se hizo visible por nosotros. El Eterno entró y se confinó en el tiempo y en el espacio para salvarnos. El Omnipotente se hizo débil para perdonar nuestro pecado, para asumir nuestra culpa y perdonarnos. Así, hermanos, lo incomprensible, porque el Logos ha encarnado y habitó entre nosotros, lo incomprensible se volvió comprensible. Lo lejano se convirtió en cercano. La salvación de nuestro corazón está ahora en nuestro corazón y en nuestra boca. Está cercana a nosotros si solamente creemos que ese Jesús, ese Logos encarnado, murió al tercer día, murió y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y pronto vendrá por cada uno de nosotros su iglesia. Hermanos, este texto nos consuela que precisamente porque el Logos ha encarnado, hoy nosotros podemos recordar y celebrar su gloria. Y yo sé que todos aquí hemos visto la gloria de Jesús. Todos aquí. Yo compartía algo personal y algo privado a mis hermanos del servicio pasado, a nuestros hermanos del servicio pasado. Yo les decía, miren, si bien mis ojos carnales, mis ojos físicos, no han visto a mi Salvador, yo le puedo asegurar a usted que mis ojos de mi alma y de corazón lo ven muy seguido a Él en toda su gloria y esplendor cuando yo leo la palabra de Dios. Si bien es cierto, mis labios indignos no lo han besado jamás a Él, no han podido besar sus mejillas, pues mi beso sería como el de Judas porque soy pecador. Yo le puedo asegurar que los besos de mi corazón, los labios de mi corazón, besan a Cristo cada vez que lo leen en las Escrituras. Yo sé que Él besa mis mejillas. Yo sé que Él me ama. Si bien es cierto, mis manos impuras no han abrazado físicamente a mi Redentor, pero yo sé que en mi ser interior, cuando cantamos, por ejemplo, cuando estamos orando, yo me aferro a Él con los brazos de mi ser interior todo el tiempo. Porque si algo yo he visto en Jesús, mis hermanos, es que el amor de mi amado es mejor que el vino. El amor de mi amado es mejor que la riqueza. El amor de mi amado es mejor que los amores del mundo. El amor de mi amado es mejor que las alegrías que hay en este mundo. El amor de mi amado es más deseable que todas las naciones juntas. Él es mi tesoro. Él es mi Señor y mi Salvador. Él es mi esposo, en el sentido bíblico, amén. Así que en eso nosotros podemos ver la gloria de Dios. Y yo sé que no soy aquí el único, el 100% de los cristianos que están esta noche aquí entienden lo que he dicho, porque usted lo experimenta todos los días de su vida. Así que como aquel entonces, nosotros hoy, esta noche, podemos decir, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Démosle fuerte aplauso entonces a nuestro Señor. Así que, hermanos, la invitación está hecha, porque el Verbo se hizo carne. Hoy recordemos y celebremos su gloria. Vamos a orar.